Buenos días a todos y a todas. Acá estamos para una nueva sesión de apoyo digital a el módulo teórico. En esta clase vamos a ver la cuestión de los saberes en educación física y el fenómeno de la transposición didáctica, planteado desde la perspectiva del enfoque que asume la cátedra, que es la investigación en didáctica comparativa. Pueden apoyarte en esta clase en estos tres textos que ven acá y que van a estar también colgados en el muro, en el sector correspondiente al cronograma de los módulos del módulo teórico. Los tres están disponibles y accesibles. Cabe en primer lugar radiografiar, cartografiar cuáles son los saberes relativos a la cultura motriz en nuestra sociedad en los tiempos que corren. Para comenzar, podría aclarar, como lo hace esta diapositiva, que hay distintos modos de denominar a los distintos saberes y conocimientos que circulan en nuestra práctica. Por lo menos tres de esos modos son estos que aparecen acá. Uno podría tipificar a las prácticas motrices como configuraciones culturales. Entonces ahí aparecerían que hay 5 conjuntos de prácticas que a la vez cada una de ellas contienen distintos saberes y conocimientos. La gimnasia, los juegos motores, los deportes, las prácticas en la naturaleza y las prácticas acuáticas, en principio. Podríamos agregar ahí a las danzas o a una parte de las danzas y algunas actividades expresivas como artísticas o escénicas como el circo, o algunas prácticas urbanas como el parkour, que se resisten a esta primera forma de categorizar. Otra forma típica de categorizar esos saberes, sobre todo utilizada en los diseños curriculares provinciales, sería tipificar a las prácticas como sectores de interacción práctica. Entonces, prácticas relacionadas con el propio cuerpo, específicamente, o con las interacciones entre el cuerpo y los demás, o las interacciones entre el cuerpo y el medio físico. Y por último, aunque menos utilizada, se podría visualizar a las prácticas como portadoras de funciones corporales motrices. Entonces, prácticas centradas en las habilidades motoras, en las habilidades perceptivas, en las capacidades condicionales, etc. Cabe distinguir también entre los conceptos de saber disciplinar y saber didáctico, y vamos a trabajar esto durante unos 5 a 10 minutos. De un modo general, el saber de una disciplina constituye el qué de esa disciplina, el qué de la materia. Es decir, qué es lo que se enseña allí en esa materia. Por ejemplo, los saberes que se enseñan en la química, o los saberes que se enseñan o circulan en la física, o que se estudian, no solamente que se enseñan. En el caso de la educación física, si utilizamos la transparencia anterior, podríamos decir que los saberes disciplinares que circulan en la educación física son los saberes relacionados con esas prácticas, los juegos motores, la gimnasia, los deportes, etc. Constituyen el qué de la enseñanza. Y un autor que apreciamos, que es John, diría que son los saberes de la acción pedagógica, que en términos curriculares son los contenidos de la enseñanza. Por otro lado, tenemos los saberes referidos al para qué y al cómo pueden enseñarse los saberes disciplinares. Y esos saberes acerca de para qué y cómo se enseñan serían lo que podría llamarse o puede llamarse el saber didáctico. Tiene que ver con las formas de intervención. Diría nuevamente John que son saberes sobre y en la acción pedagógica, no saberes de.
También podemos establecer provisoriamente que, por lo tanto, un modo de definir la identidad disciplinar en la educación física y en todas las disciplinas de enseñanza, pero particularmente en la nuestra, sería imaginarnos la identidad disciplinar como ese sector de coordenada de interacción entre los saberes de la acción pedagógica y los saberes sobre y en la acción pedagógica, que constituyen la docencia, la capacidad docente, la capacidad para poder transmitir aprendizajes tecnomotrices, sociomotrices, cognitivos y emocionales. Otro acercamiento a esta cuestión es el que nos brinda el enfoque de investigación de la didáctica comparativa en el campo de la educación física, acerca del concepto de transposición didáctica. Van a ver ustedes la relación que tiene con lo que venimos planteando. El enfoque comparativo en el campo de la en didáctica plantea de que todo acto de enseñanza implica una transmisión, una relación entre tres totalidades: el saber, los alumnos y los enseñantes. Es decir, no entre dos, entre enseñantes y alumnos, sino que no se puede hablar de didáctica si no es por referencia al saber que está puesto en juego. En este sentido, el concepto de transposición didáctica, acuñado por el matemático francés Chevalier, plantea que la transposición didáctica es el proceso mediante el cual los docentes, los curriculistas, transforman a un saber sabio, epistémico, digamos, en un saber enseñable. Es decir, ¿cuál es el proceso mediante el cual un teorema matemático descubierto justamente por Adrián Paenza, por decir algo, se presenta a los alumnos en la clase? Y este es el abordaje que hace sobre todo la escuela francesa para poder develar en qué consiste el saber didáctico. Justamente es imprescindible comprender el concepto de transposición. Un aporte enorme de Chevalier es que nos ayuda a entender que la transposición es, por un lado, un problema epistemológico, es decir, para poder convertir un saber sabio en un saber enseñable, hay que saber acerca de ese saber, es decir, hay que tener saberes disciplinares, es decir, hay que comprender epistemológicamente el objeto que voy a transformar. Pero por otro lado también debo tener en cuenta el tipo de relaciones humanas en las que ese proceso va a ocurrir. Es decir, el tipo de relaciones humanas, es decir, el contexto en el cual yo voy a estar enseñando aquel saber. Por lo tanto, la transposición es al mismo tiempo un problema epistemológico, pero también un problema de interacción humana. En forma introductoria, vale considerar esta diapositiva. La educación física se configura como un campo disciplinar, más bien como un subcampo dentro del campo de la pedagogía, aplicado a dos funciones que se ha asignado o que la sociedad le ha asignado. En algunos casos el desarrollo de capacidades y en otros casos la enseñanza de las prácticas motrices. La postura de la cátedra es más bien la segunda opción. La educación física es una disciplina científico-tecnológica, es decir, no la concebimos como una ciencia, sino más bien como una tecnología que utiliza conocimientos científicos del campo de la pedagogía para promover la enseñanza de un sector de la cultura, las prácticas corporales y motrices. Cierto que al promover este tipo de fin, al mismo tiempo promueve el desarrollo de capacidades. Sin embargo, el núcleo que le da sentido a la disciplina es la transmisión de ese sector de la cultura y no el desarrollo de habilidades o condiciones físico-motrices, que vendrían más bien a cuento de la enseñanza de las prácticas.